La noche es tranquila en el campamento. El viento del norte recorre lentamente las tiendas y hace que las lonas crujan con un sonido suave, casi como un susurro. Algunos hombres ya duermen. Otros permanecen sentados en silencio, mirando el fuego que se consume poco a poco frente a nosotros. Yo observo las brasas y pienso en todo lo que nos ha traído hasta aquí. Ser legionario no es solo vestir un uniforme. Es aceptar una forma de vida que pocos comprenden. Pero para entender por qué cantamos ciertas canciones. Para entender por qué miles de voces se unen cada año frente al Cristo de la Buena Muerte en Málaga. Hay que volver atrás. Muy atrás. Hasta el momento en que todo comenzó. Hasta el nacimiento de la Legión. Es el año 1920. España atraviesa tiempos difíciles en el norte de África. En el Rif, la guerra se vuelve cada día más dura y el ejército necesita algo distinto. Algo nuevo. Una fuerza formada por hombres dispuestos a combatir sin miedo. Hombres que elijan ese camino por voluntad propia. En ese momento aparece una figura que cambiará la historia militar de España para siempre. José Millán Astray. Un hombre de carácter fuerte, mirada firme y una idea clara en la mente, crear una unidad diferente a cualquier otra que haya existido en el ejército español. Una unidad inspirada en las grandes fuerzas militares del mundo. La Legión extranjera francesa había demostrado que un cuerpo formado por voluntarios podía convertirse en una fuerza extraordinaria. Millán Astray quería algo similar para España, pero con un espíritu propio. Más intenso. Más apasionado. Más español. Así nace el Tercio de Extranjeros, que con el tiempo será conocido simplemente como la Legión. Desde el principio queda claro que esta unidad no será como las demás. Aquí no se buscan soldados comunes. Se buscan hombres que estén dispuestos a vivir bajo un código distinto. Un código que habla de compañerismo, sacrificio y valor. Con el tiempo, ese código se convertirá en el credo legionario. Pero en estos primeros momentos todo está comenzando. Los primeros voluntarios empiezan a llegar. Algunos vienen de distintos rincones de España. Otros de lugares más lejanos. Muchos tienen historias difíciles a sus espaldas. Pasados complicados. Vidas que han tomado caminos inesperados. Pero cuando cruzan las puertas del cuartel, todos dejan atrás lo que fueron. Aquí todos empiezan de nuevo. Aquí todos son simplemente legionarios. Recuerdo las historias que cuentan los veteranos sobre aquellos primeros días. Dicen que el ambiente era duro. El entrenamiento exigente. Las jornadas largas. Pero también dicen que algo especial empezó a formarse entre aquellos hombres. Una hermandad. Una unión que no depende de la sangre ni del lugar de nacimiento, sino de algo mucho más fuerte, la voluntad de permanecer juntos pase lo que pase. Porque en la Legión hay una idea que lo define todo. El espíritu de compañerismo. Un legionario nunca abandona a otro legionario. Esa promesa se repite una y otra vez en el credo. Y no son solo palabras. Son una forma de vida. Con el paso de los meses, la nueva unidad comienza a demostrar su valor en combate. En el Rif, las operaciones son duras y peligrosas. El terreno es complicado y el enemigo conoce cada rincón de las montañas. Pero los legionarios avanzan. Marchan rápido. Combaten con determinación. Y poco a poco, su fama comienza a crecer. En el ejército empiezan a hablar de ellos. De su forma de marchar. De su forma de luchar. De su forma de vivir. Porque hay algo que llama la atención de todos. La intensidad con la que los legionarios abrazan su destino.
Muchos dicen que parecen hombres que no temen a la muerte. Y quizá por eso, con el paso del tiempo, empezará a surgir una expresión que quedará ligada para siempre a la historia de la Legión. Una expresión extraña. Una expresión poderosa. Una expresión que habla de un amor eterno más allá de la vida. El amor por una mujer que espera incluso después de la muerte. Ese concepto, esa imagen, acabará convirtiéndose en una canción. Una canción que todo legionario terminará cantando alguna vez. Una canción que, con los años, resonará en plazas llenas de gente, frente a miles de personas emocionadas. Una canción que empezará a definir el espíritu de la Legión como ninguna otra. Pero esa historia todavía no ha comenzado. Para llegar hasta ella primero debemos viajar a otro lugar. A una ciudad del sur. Una ciudad donde el mar se mezcla con la historia y donde, sin saberlo, está a punto de nacer una de las canciones más famosas de España. La ciudad es Málaga. Y la historia del novio de la muerte está a punto de comenzar. La noche es tranquila en el campamento. El viento del norte recorre lentamente las tiendas y hace que las lonas crujan con un sonido suave, casi como un susurro. Algunos hombres ya duermen. Otros permanecen sentados en silencio, mirando el fuego que se consume poco a poco frente a nosotros. Yo observo las brasas y pienso en todo lo que nos ha traído hasta aquí. Ser legionario no es solo vestir un uniforme. Es aceptar una forma de vida que pocos comprenden. Pero para entender por qué cantamos ciertas canciones. Para entender por qué miles de voces se unen cada año frente al Cristo de la Buena Muerte en Málaga. Hay que volver atrás. Muy atrás. Hasta el momento en que todo comenzó. Hasta el nacimiento de la Legión. Es el año 1920. España atraviesa tiempos difíciles en el norte de África. En el Rif, la guerra se vuelve cada día más dura y el ejército necesita algo distinto. Algo nuevo. Una fuerza formada por hombres dispuestos a combatir sin miedo. Hombres que elijan ese camino por voluntad propia. En ese momento aparece una figura que cambiará la historia militar de España para siempre. José Millán Astray. Un hombre de carácter fuerte, mirada firme y una idea clara en la mente, crear una unidad diferente a cualquier otra que haya existido en el ejército español. Una unidad inspirada en las grandes fuerzas militares del mundo. La Legión extranjera francesa había demostrado que un cuerpo formado por voluntarios podía convertirse en una fuerza extraordinaria. Millán Astray quería algo similar para España, pero con un espíritu propio. Más intenso. Más apasionado. Más español. Así nace el Tercio de Extranjeros, que con el tiempo será conocido simplemente como la Legión. Desde el principio queda claro que esta unidad no será como las demás. Aquí no se buscan soldados comunes. Se buscan hombres que estén dispuestos a vivir bajo un código distinto. Un código que habla de compañerismo, sacrificio y valor. Con el tiempo, ese código se convertirá en el credo legionario. Pero en estos primeros momentos todo está comenzando. Los primeros voluntarios empiezan a llegar. Algunos vienen de distintos rincones de España. Otros de lugares más lejanos. Muchos tienen historias difíciles a sus espaldas. Pasados complicados. Vidas que han tomado caminos inesperados. Pero cuando cruzan las puertas del cuartel, todos dejan atrás lo que fueron. Aquí todos empiezan de nuevo. Aquí todos son simplemente legionarios. Recuerdo las historias que cuentan los veteranos sobre aquellos primeros días. Dicen que el ambiente era duro. El entrenamiento exigente. Las jornadas largas.
Pero también dicen que algo especial empezó a formarse entre aquellos hombres. Una hermandad. Una unión que no depende de la sangre ni del lugar de nacimiento, sino de algo mucho más fuerte, la voluntad de permanecer juntos pase lo que pase. Porque en la Legión hay una idea que lo define todo. El espíritu de compañerismo. Un legionario nunca abandona a otro legionario. Esa promesa se repite una y otra vez en el credo. Y no son solo palabras. Son una forma de vida. Con el paso de los meses, la nueva unidad comienza a demostrar su valor en combate. En el Rif, las operaciones son duras y peligrosas. El terreno es complicado y el enemigo conoce cada rincón de las montañas. Pero los legionarios avanzan. Marchan rápido. Combaten con determinación. Y poco a poco, su fama comienza a crecer. En el ejército empiezan a hablar de ellos. De su forma de marchar. De su forma de luchar. De su forma de vivir. Porque hay algo que llama la atención de todos. La intensidad con la que los legionarios abrazan su destino. Muchos dicen que parecen hombres que no temen a la muerte. Y quizá por eso, con el paso del tiempo, empezará a surgir una expresión que quedará ligada para siempre a la historia de la Legión. Una expresión extraña. Una expresión poderosa. Una expresión que habla de un amor eterno más allá de la vida. El amor por una mujer que espera incluso después de la muerte. Ese concepto, esa imagen, acabará convirtiéndose en una canción. Una canción que todo legionario terminará cantando alguna vez. Una canción que, con los años, resonará en plazas llenas de gente, frente a miles de personas emocionadas. Una canción que empezará a definir el espíritu de la Legión como ninguna otra. Pero esa historia todavía no ha comenzado. Para llegar hasta ella primero debemos viajar a otro lugar. A una ciudad del sur. Una ciudad donde el mar se mezcla con la historia y donde, sin saberlo, está a punto de nacer una de las canciones más famosas de España. La ciudad es Málaga. Y la historia del novio de la muerte está a punto de comenzar. La noche avanza lentamente en el campamento. Algunos hombres ya duermen. Otros siguen despiertos, sentados cerca del fuego, hablando en voz baja o simplemente mirando la oscuridad que rodea el cuartel. En la Legión, las noches siempre tienen algo especial. Es cuando el silencio aparece. Cuando las historias empiezan a contarse. Recuerdo la primera vez que escuché hablar del origen del novio de la muerte. Fue un veterano quien lo mencionó. Un hombre de rostro endurecido por los años, con esa mirada tranquila que tienen quienes han visto demasiado en la guerra. No hablaba mucho. Pero cuando lo hacía, todos escuchábamos. Aquella noche alguien empezó a tararear la melodía de la canción. Solo unas pocas notas. Pero bastaron para que todos la reconociéramos. Es curioso cómo funciona la memoria. A veces basta una simple melodía para traer de vuelta recuerdos, historias y nombres que el tiempo no ha conseguido borrar. El veterano levantó la mirada hacia el fuego y dijo algo que todavía recuerdo. Dijo que detrás de esa canción había una historia. Una historia que hablaba de amor. Pero también de guerra. Y como muchas historias que nacen cerca de la guerra, nadie sabía exactamente dónde empezaba la realidad y dónde comenzaba la leyenda. Pero había un nombre que siempre aparecía. Un nombre que los legionarios pronunciaban con respeto. Baltasar Queija de la Vega. Dicen que fue uno de los primeros legionarios caídos en combate en aquellos años difíciles del Rif. La guerra en aquellas montañas era dura. El terreno era áspero. El enemigo conocía cada sendero, cada colina, cada escondite entre las rocas. Las patrullas avanzaban durante horas bajo el sol del norte de África. El polvo se pegaba a las botas. El calor caía sobre los hombres como un peso constante. Y en cualquier momento podía comenzar un enfrentamiento. Los legionarios sabían que el peligro estaba siempre presente.
Pero aún así marchaban. Porque el legionario no retrocede. Porque el legionario cumple con su deber. Y porque, en la legión, cada hombre sabe que nunca está solo. Aquel día, la patrulla avanzaba por una zona complicada del Rif. El silencio era extraño. Demasiado profundo. Los veteranos dicen que cuando el silencio se vuelve así, es porque algo está a punto de ocurrir. Y ocurrió. El combate comenzó de forma repentina. Disparos que rompen el aire. Gritos de órdenes. El sonido seco de los fusiles. Los legionarios responden como siempre. Con rapidez. Con decisión. Con esa mezcla de disciplina y valentía que caracteriza a la unidad desde sus primeros días. Pero la guerra nunca es justa. Y ese día algunos hombres no regresaron. Entre ellos estaba Baltasar. Cuando terminó el combate y los compañeros recuperaron el cuerpo del legionario, encontraron algo que con el tiempo acabaría formando parte de la historia. Entre sus pertenencias había unos versos. Versos escritos a mano. Versos que hablaban de amor. Y también de muerte. Hablaban de un soldado que marchaba a la guerra. Hablaban de una mujer que lo esperaba. Y hablaban de una promesa extraña y poderosa. La promesa de que incluso la muerte no podría separar a quienes se aman de verdad. Cuando los hombres del cuartel leyeron aquellos versos, algo quedó grabado en la memoria de la legión. No era solo la historia de un legionario caído. Era algo más profundo. Era la idea de que el amor, el valor y el sacrificio podían unirse en una sola historia. Una historia que representaba lo que muchos hombres sentían cuando marchaban hacia el combate. Porque el legionario sabe que cada misión puede ser la última. Pero aún así avanza. Avanza porque cree en sus compañeros. Avanza porque cree en su deber. Y avanza porque sabe que, si llega el momento final, lo hará con la cabeza alta. Con honor. Con dignidad. Con el espíritu que desde el primer día define a la Legión Española. Esa historia comenzó a circular entre los hombres. Se contaba en los cuarteles. Se repetía en las marchas. Se recordaba cuando alguien mencionaba el nombre de Baltasar. Pero lo más curioso es que, mientras esa historia crecía entre los legionarios, en otro lugar de España una canción empezaba a hacerse famosa. Una canción que hablaba exactamente de lo mismo. De un amor que desafía a la muerte. De un soldado que marcha hacia el destino. Y de una promesa que continúa incluso después del último suspiro. Poco a poco, esas dos historias comenzaron a encontrarse. La historia real de un legionario caído. Y la historia cantada en los teatros. Y cuando finalmente se cruzaron, nació algo que ya no desaparecería nunca. La canción del novio de la muerte. Pero ese encuentro entre la canción y la legión aún no ha ocurrido. Todavía falta un momento decisivo. Un momento en el que alguien escuchará esa melodía. Y comprenderá que esas palabras hablan exactamente del espíritu de los legionarios. Y ese alguien será el hombre que creó la legión. José Millán Astray. Y cuando él escuche la canción por primera vez, todo cambiará. La noche avanza lentamente en el campamento. Algunos hombres ya duermen. Otros siguen despiertos, sentados cerca del fuego, hablando en voz baja o simplemente mirando la oscuridad que rodea el cuartel. En la legión, las noches siempre tienen algo especial. Es cuando el silencio aparece. Cuando las historias empiezan a contarse. Recuerdo la primera vez que escuché hablar del origen del novio de la muerte. Fue un veterano quien lo mencionó. Un hombre de rostro endurecido por los años, con esa mirada tranquila que tienen quienes han visto demasiado en la guerra. No hablaba mucho. Pero cuando lo hacía, todos escuchábamos. Aquella noche alguien empezó a tararear la melodía de la canción. Solo unas pocas notas. Pero bastaron para que todos la reconociéramos. Es curioso cómo funciona la memoria. A veces basta una simple melodía para traer de vuelta recuerdos, historias y nombres que el tiempo no ha conseguido borrar. El veterano levantó la mirada hacia el fuego y dijo algo que todavía recuerdo.
Dijo que detrás de esa canción había una historia. Una historia que hablaba de amor. Pero también de guerra. Y como muchas historias que nacen cerca de la guerra, nadie sabía exactamente dónde empezaba la realidad y dónde comenzaba la leyenda. Pero había un nombre que siempre aparecía. Un nombre que los legionarios pronunciaban con respeto. Baltasar Queija de la Vega. Dicen que fue uno de los primeros legionarios caídos en combate en aquellos años difíciles del Rif. La guerra en aquellas montañas era dura. El terreno era áspero. El enemigo conocía cada sendero, cada colina, cada escondite entre las rocas. Las patrullas avanzaban durante horas bajo el sol del norte de África. El polvo se pegaba a las botas. El calor caía sobre los hombres como un peso constante. Y en cualquier momento podía comenzar un enfrentamiento. Los legionarios sabían que el peligro estaba siempre presente. Pero aún así marchaban. Porque el legionario no retrocede. Porque el legionario cumple con su deber. Y porque, en la legión, cada hombre sabe que nunca está solo. Aquel día, la patrulla avanzaba por una zona complicada del Rif. El silencio era extraño. Demasiado profundo. Los veteranos dicen que cuando el silencio se vuelve así, es porque algo está a punto de ocurrir. Y ocurrió. El combate comenzó de forma repentina. Disparos que rompen el aire. Gritos de órdenes. El sonido seco de los fusiles. Los legionarios responden como siempre. Con rapidez. Con decisión. Con esa mezcla de disciplina y valentía que caracteriza a la unidad desde sus primeros días. Pero la guerra nunca es justa. Y ese día algunos hombres no regresaron. Entre ellos estaba Baltasar. Cuando terminó el combate y los compañeros recuperaron el cuerpo del legionario, encontraron algo que con el tiempo acabaría formando parte de la historia. Entre sus pertenencias había unos versos. Versos escritos a mano. Versos que hablaban de amor. Y también de muerte. Hablaban de un soldado que marchaba a la guerra. Hablaban de una mujer que lo esperaba. Y hablaban de una promesa extraña y poderosa. La promesa de que incluso la muerte no podría separar a quienes se aman de verdad. Cuando los hombres del cuartel leyeron aquellos versos, algo quedó grabado en la memoria de la legión. No era solo la historia de un legionario caído. Era algo más profundo. Era la idea de que el amor, el valor y el sacrificio podían unirse en una sola historia. Una historia que representaba lo que muchos hombres sentían cuando marchaban hacia el combate. Porque el legionario sabe que cada misión puede ser la última. Pero aún así avanza. Avanza porque cree en sus compañeros. Avanza porque cree en su deber. Y avanza porque sabe que, si llega el momento final, lo hará con la cabeza alta. Con honor. Con dignidad. Con el espíritu que desde el primer día define a la Legión Española. Esa historia comenzó a circular entre los hombres. Se contaba en los cuarteles. Se repetía en las marchas. Se recordaba cuando alguien mencionaba el nombre de Baltasar. Pero lo más curioso es que, mientras esa historia crecía entre los legionarios, en otro lugar de España una canción empezaba a hacerse famosa. Una canción que hablaba exactamente de lo mismo. De un amor que desafía a la muerte. De un soldado que marcha hacia el destino. Y de una promesa que continúa incluso después del último suspiro. Poco a poco, esas dos historias comenzaron a encontrarse. La historia real de un legionario caído. Y la historia cantada en los teatros. Y cuando finalmente se cruzaron, nació algo que ya no desaparecería nunca. La canción del novio de la muerte.
Pero ese encuentro entre la canción y la legión aún no ha ocurrido. Todavía falta un momento decisivo. Un momento en el que alguien escuchará esa melodía y comprenderá que esas palabras hablan exactamente del espíritu de los legionarios. Y ese alguien será el hombre que creó la legión, José Millán Astray. Y cuando él escuche la canción por primera vez, todo cambiará. En la legión las historias viajan rápido. Los cuarteles están llenos de voces, de recuerdos, de relatos que pasan de unos hombres a otros como si fueran pequeñas llamas que nunca terminan de apagarse. Algunas historias se pierden con el tiempo. Otras crecen. Y hay algunas que, poco a poco, empiezan a convertirse en parte de algo más grande. Eso es exactamente lo que ocurre con la historia del legionario caído. Durante un tiempo se cuenta en voz baja, entre camaradas, en las noches largas del campamento, en las marchas interminables bajo el sol del Rif. Pero mientras esa historia empieza a circular entre los hombres, en España está ocurriendo algo curioso. La canción que habla de ese extraño amor más allá de la muerte comienza a hacerse cada vez más conocida. Los teatros la interpretan. La gente la escucha. Algunos la cantan sin pensar demasiado en su significado. Para muchos es solo una canción intensa, una melodía diferente a las demás. Pero hay alguien que, cuando la escucha por primera vez, entiende inmediatamente lo que hay dentro de esas palabras. Ese hombre es José Millán Astray. El fundador de la Legión siempre ha tenido una capacidad especial para reconocer aquello que representa el espíritu de sus hombres. Él sabe que la Legión no es simplemente una unidad militar. Es una hermandad. Una forma de vivir. Una forma de mirar al destino sin miedo. Por eso, cuando escucha la historia de la canción del novio de la muerte, algo llama su atención. Los versos hablan de un soldado que avanza hacia la guerra sabiendo que quizá no regresará. Hablan de una mujer que lo espera. Hablan de un amor que continúa incluso después de la muerte. Pero, sobre todo, hablan de un hombre que acepta su destino con serenidad. Ese detalle es importante. Porque el legionario también acepta su destino. No porque busque la muerte, sino porque entiende que el deber está por encima del miedo. Dicen que Millán Astray escuchó la canción con atención. No una vez. Varias. Y cuanto más la escuchaba, más claro lo veía. Aquella canción expresaba algo que ya existía en el corazón de los legionarios. El espíritu de sacrificio. El valor. La idea de que el legionario está dispuesto a darlo todo por sus compañeros. Con el paso del tiempo, la canción empieza a aparecer en los cuarteles. Primero de forma tímida. Algunos hombres la tararean. Otros recuerdan fragmentos de la letra. Pero poco a poco ocurre algo curioso. Los legionarios empiezan a cantarla. Y cuando lo hacen, la canción cambia. Las palabras siguen siendo las mismas. La melodía también. Pero el significado se vuelve distinto. Ya no es solo la historia de un soldado y su amor. Se convierte en la historia de todos los hombres que marchan juntos bajo el mismo uniforme. Cuando los legionarios cantan El novio de la muerte, no están pensando únicamente en una historia de amor. Están pensando en sus compañeros. En los hombres que marchan a su lado. En los que han caído. Y en los que seguirán adelante pase lo que pase. Por eso la canción empieza a ocupar un lugar especial dentro de la Legión. No es una orden. No es una obligación. Es algo que nace de los propios hombres. Algo que crece entre ellos. Algo que poco a poco se convierte en una tradición.
Los veteranos cuentan que, cuando los legionarios la cantaban por primera vez en grupo, el ambiente cambiaba. Las voces se unían. El ritmo se hacía firme. Y por un momento parecía que todos los hombres respiraban al mismo tiempo. Ese es el poder de una canción cuando encuentra el lugar adecuado. Cuando deja de ser solo música. Y se convierte en identidad. Con los años, el novio de la muerte empieza a acompañar muchos momentos importantes de la Legión. Momentos de recuerdo. Momentos de despedida. Momentos de orgullo. Pero todavía falta algo para que la canción alcance el lugar que hoy ocupa. Todavía falta el momento en que miles de personas la escucharán al mismo tiempo. El momento en que las voces de los legionarios resonarán en una plaza llena de emoción. El momento en que la canción se unirá para siempre con una imagen que conmueve a todo el que la presencia. La imagen del Cristo de la Buena Muerte. Pero para llegar hasta ese instante primero debemos entender cómo la Legión y Málaga terminarán encontrándose cada año. Y cómo esa unión dará lugar a uno de los momentos más emocionantes que pueden verse en España. Un momento en el que miles de personas guardan silencio, mientras las voces de los legionarios comienzan a cantar. Y cuando eso ocurre, la historia del novio de la muerte vuelve a cobrar vida. Cuando la última nota del novio de la muerte se desvanece en el aire de la plaza de Santo Domingo, el silencio que queda después es profundo. Miles de personas están allí. Pero nadie habla. Nadie se mueve. Es uno de esos momentos en los que el tiempo parece detenerse por completo. Los legionarios permanecen firmes. La imagen del Cristo de la Buena Muerte sigue sostenida por los gastadores. Y entonces ocurre algo que siempre emociona incluso a quienes lo han vivido muchas veces. La banda de guerra se prepara. Las cornetas se levantan lentamente. Y comienza a sonar el toque de oración. Es una melodía sencilla. Pero tiene algo especial. Algo que llega directamente al corazón de quien la escucha. En la Legión, ese toque significa muchas cosas. Es un momento para recordar. Para pensar en los compañeros que ya no están. En los hombres que marcharon antes que nosotros y que dejaron su vida cumpliendo con su deber. Mientras la música suena, la plaza permanece completamente inmóvil. El viento mueve suavemente algunas banderas. La luz del día cae sobre la imagen del Cristo. Y las notas del toque de oración se extienden por todo el lugar con una solemnidad difícil de explicar. En ese instante, cada legionario piensa en algo diferente. Algunos recuerdan misiones. Otros recuerdan nombres. Otros simplemente permanecen en silencio, mirando al frente, sintiendo el peso de la historia que llevan sobre los hombros. Porque ser legionario significa formar parte de algo que empezó mucho antes de que nosotros llegáramos. Una hermandad que ha atravesado generaciones. Una historia escrita por miles de hombres que compartieron el mismo uniforme. Cuando la última nota del toque de oración se desvanece en el aire, la ceremonia continúa. Ahora llega el momento de trasladar al Cristo hacia su trono. La unidad de música comienza a interpretar una marcha que todos en la plaza reconocen. El Cristo de la Legión. La melodía se eleva lentamente. Tiene un ritmo solemne. Profundo. Como si acompañara cada paso de la historia que está teniendo lugar en la plaza. Los gastadores comienzan a avanzar con la imagen. El movimiento es lento. Respetuoso. Cada paso está medido con precisión. Miles de personas observan cómo el Cristo avanza hacia el trono que lo espera. En ese momento, la emoción en la plaza es palpable. Porque todos saben que están presenciando algo que va mucho más allá de una tradición religiosa.
Es una unión entre la ciudad de Málaga y la Legión Española. Una relación que se ha construido a lo largo de los años. Una relación basada en el respeto, la historia y el recuerdo de quienes ya no están. Mientras la marcha continúa sonando, los legionarios permanecen firmes. Muchos han vivido ese momento otras veces. Pero incluso así, cada año se siente diferente. Porque cada año hay nuevos hombres en la formación. Hombres que lo están viviendo por primera vez. Y para ellos, ese instante queda grabado para siempre. Cuando finalmente el Cristo llega a su trono, la plaza vuelve a llenarse de aplausos. No son aplausos ruidosos. Son aplausos cargados de emoción. Aplausos que reconocen el significado de lo que acaba de ocurrir. Pero para los legionarios la jornada todavía no ha terminado. Después de la entronización, llega el momento de abandonar la plaza. La formación se reorganiza. Las filas se colocan con precisión. La banda se prepara de nuevo. Y cuando todo está listo, la legión vuelve a desfilar. Las botas golpean el suelo con ese ritmo rápido que caracteriza a la unidad. La música vuelve a acompañar la marcha. Y la columna avanza lentamente fuera de la plaza. Las calles siguen llenas de gente. Muchos levantan el móvil para grabar. Otros simplemente observan en silencio. Pero todos saben que han presenciado uno de los momentos más intensos de la Semana Santa malagueña. Para nosotros, los legionarios, ese momento tiene un significado especial. Porque no es solo un desfile. Es una forma de rendir homenaje. A los que estuvieron antes. A los que siguen adelante. Y a los que algún día vendrán después. Pero la jornada aún guarda un último capítulo. Porque cuando cae la tarde, los legionarios regresan. Regresan para acompañar al Cristo de la Buena Muerte por las calles de Málaga. Y es entonces cuando la historia del novio de la muerte vuelve a resonar entre las calles de la ciudad. La tarde comienza a caer sobre Málaga. El sol desciende lentamente sobre el mar y las calles de la ciudad vuelven a llenarse de gente. Miles de personas esperan. Algunos llevan horas allí. Otros han llegado hace poco, buscando un hueco desde el que poder ver lo que está a punto de comenzar. Porque cuando llega la noche del Jueves Santo, Málaga se transforma. Las calles se convierten en un lugar donde el tiempo parece moverse de otra manera. Las luces iluminan los balcones. Las bandas de música preparan sus instrumentos. Y en medio de todo ese ambiente aparece una imagen que muchos esperan durante todo el año. El Cristo de la Buena Muerte. El trono avanza lentamente entre la multitud. Es imponente. Majestuoso. Las velas iluminan la figura del Cristo mientras el silencio se extiende por las calles. Los hombres que portan el trono avanzan con paso firme. Cada movimiento está coordinado. Cada paso está marcado por el ritmo de la música que acompaña la procesión. Pero cerca del trono hay una presencia que todos reconocen. La presencia de la legión. Los legionarios caminan cerca de la imagen. Firmes. Serenos. Con ese paso rápido que los distingue. Las botas golpean el suelo con un ritmo constante. El uniforme oscuro contrasta con la luz de las velas que iluminan la noche malagueña. Para muchos de los que observan desde las aceras, ese momento es difícil de describir. Porque no se trata solo de una procesión. Es algo más profundo. Es el encuentro entre la historia de una ciudad y la historia de una unidad militar que ha marcado a generaciones. Mientras el trono avanza por las calles, la gente guarda silencio. Algunos inclinan la cabeza. Otros simplemente miran en silencio.
Pero todos sienten que están presenciando algo especial. Entre los legionarios, cada hombre vive ese momento a su manera. Algunos lo viven con orgullo, otros con emoción, y otros simplemente con ese silencio interior que aparece cuando uno entiende que forma parte de algo mucho más grande que uno mismo. Porque la legión no es solo un uniforme. Es una historia. Una historia escrita por miles de hombres. Hombres que marcharon antes que nosotros. Hombres que cantaron las mismas canciones. Hombres que dejaron su huella en cada paso que hoy seguimos dando. Cuando caminamos junto al Cristo de la Buena Muerte, muchos pensamos precisamente en eso. En los que ya no están. En los que marcharon antes. En los que algún día seguirán caminando después de nosotros. Las calles de Málaga continúan llenas de gente. Los balcones están iluminados. Las bandas de música interpretan marchas que resuenan entre los edificios antiguos de la ciudad. Y mientras el trono avanza lentamente, la noche sigue creciendo. Hay momentos en los que el silencio se vuelve absoluto. Momentos en los que solo se escuchan los pasos de los portadores del trono y el eco lejano de la música. Y entonces ocurre algo que siempre emociona a quienes lo presencian. En algún punto del recorrido, las voces de los legionarios vuelven a escucharse. Al principio son pocas, pero poco a poco más voces se unen, hasta que la canción vuelve a llenar el aire de la noche. El novio de la muerte. Las palabras resuenan entre las calles estrechas de Málaga. La melodía se eleva por encima de la multitud. Y por un instante parece que toda la ciudad escucha la misma historia. La historia de un soldado. La historia de un amor eterno. La historia de un hombre que acepta su destino con valentía. Pero para nosotros, los legionarios, esa canción significa algo más. Significa recordar. Significa honrar. Significa seguir caminando con la misma fuerza que tuvieron quienes nos precedieron. Y mientras la procesión continúa avanzando lentamente por la ciudad, la historia del novio de la muerte sigue viva. No solo en la canción, sino en cada paso que damos. En cada mirada. En cada recuerdo que llevamos con nosotros. Porque hay historias que nunca terminan. Historias que se repiten una y otra vez a lo largo de los años. Historias que pasan de una generación de legionarios a la siguiente. Y esta es una de ellas. La noche continúa avanzando sobre Málaga. Las calles siguen llenas de gente. El trono del Cristo de la Buena Muerte avanza lentamente entre la multitud mientras las luces de las velas iluminan el rostro sereno de la imagen. Los legionarios seguimos caminando cerca. Firmes. Con ese paso rápido que nos acompaña siempre. El sonido de las botas golpeando el suelo se mezcla con el eco de las marchas procesionales que resuenan entre las calles de la ciudad. Hay algo especial en ese momento. Algo que resulta difícil de explicar incluso para quienes lo viven desde dentro. Porque cuando caminamos junto al Cristo de la Buena Muerte no estamos pensando únicamente en la procesión. Estamos pensando en todo lo que representa. En los hombres que llevaron este mismo uniforme antes que nosotros. En los que marcharon por caminos difíciles. En los que lucharon en lugares lejanos. Y en los que algún día dieron su vida cumpliendo con su deber. La historia de la Legión está llena de nombres. De historias. De sacrificios. Pero hay algo que une a todos esos hombres. Un mismo espíritu. El espíritu legionario. Un espíritu que habla de valor. De compañerismo. De lealtad. De esa idea tan sencilla y tan poderosa que aparece en el credo, el legionario nunca abandona a un hombre en el campo hasta perecer todos.
Mientras caminamos por las calles de Málaga, esa idea vuelve a nuestra mente una y otra vez. Porque cada paso que damos forma parte de una historia que continúa escribiéndose. La multitud observa en silencio. Algunas personas levantan la mano para saludar. Otras simplemente permanecen quietas, mirando el paso de la procesión. Pero en muchos rostros se puede ver la emoción. Porque saben que están presenciando algo que no ocurre en ningún otro lugar del mundo. La unión entre una ciudad y una unidad militar que comparten una tradición que ha sobrevivido al paso del tiempo. Cuando finalmente la procesión comienza a acercarse a su final, el ambiente cambia lentamente. Las calles siguen iluminadas. La música continúa sonando. Pero hay una sensación distinta en el aire. La sensación de que el momento está llegando a su final. Para los legionarios, ese instante siempre provoca una mezcla extraña de sentimientos. Por un lado está el orgullo. El orgullo de haber formado parte de algo tan especial. Por otro lado aparece el recuerdo. El recuerdo de los hombres que cantaron esa misma canción antes que nosotros. De los que marcharon por esas mismas calles en otros años. Y mientras caminamos, algunos de nosotros volvemos a pensar en esa canción. La canción que empezó siendo solo una historia. Una historia de amor y de guerra. Una historia que hablaba de un soldado y de una promesa que continuaba más allá de la muerte. Pero con el paso del tiempo, esa canción se convirtió en algo mucho más grande. Se convirtió en parte de la historia de la Legión. Hoy, cuando los legionarios cantan El novio de la muerte, no están pensando solo en la letra. Están pensando en todos los hombres que compartieron ese mismo camino. En todos los compañeros que alguna vez marcharon bajo el mismo sol, bajo el mismo cielo, llevando el mismo uniforme. Porque el legionario sabe que forma parte de algo que va mucho más allá de su propia vida. Algo que empezó hace más de 100 años. Y que seguirá existiendo mucho después de que nosotros hayamos terminado nuestro camino. Las calles de Málaga comienzan a vaciarse lentamente. La procesión se acerca a su final. Pero el eco de las voces legionarias todavía parece flotar en el aire de la noche. El eco de una canción que habla de amor. De valor. Y de un destino que se acepta con la cabeza alta. Quizá por eso, cada vez que un legionario vuelve a escuchar esa melodía, ocurre algo especial. Porque en ese instante recuerda quién es. Recuerda el uniforme que lleva. Recuerda a sus compañeros. Y recuerda que, pase lo que pase, el espíritu de la Legión nunca desaparece. Mientras exista un legionario que marche con orgullo. Mientras exista una voz que cante esa canción. Mientras exista un hombre dispuesto a cumplir con su deber hasta el final. La historia del novio de la muerte seguirá viva. Y cada año, cuando las voces de los legionarios vuelvan a resonar en la plaza de Santo Domingo. Cuando el Cristo de la Buena Muerte vuelva a recorrer las calles de Málaga. La historia volverá a empezar. Porque algunas historias nunca terminan. Simplemente siguen caminando. Paso a paso. Como lo hace la Legión.